En la presencia de un campo magnético, la materia se magnetiza. Esto es que bajo una examinación microscópica nos vamos a encontrar con que la materia tiene muchos dipolos. Ya pueden estar apuntando para cualquier lado, pero la alineación neta va a ser en una sola dirección. Habíamos visto dos mecanismos que podían dar esta polarización magnética. Por un lado, habíamos hablado de los torques y fuerzas en dipolos magnéticos como forma de paramagnetismo. Hablábamos de los dipolos asociados con los espines de electrones que no tenían par, por eso teníamos un número impar de electrones en total, quedaba uno solo, y esto hacía un torque tendiendo a alinear estos dipolos con el campo. Y por otro lado, habíamos visto los campos magnéticos en órbitas atómicas, llegando al diamagnetismo, como la velocidad orbital de los electrones estaba alterado de tal forma en que esto cambiaba el momento dipolar en dirección opuesta al campo. El otro era paralelo y acá era opuesto. Y también estaba relacionado con tener una cantidad par de electrones, de forma que el efecto que teníamos de torque en paramagnetismo era muy leve y este efecto era más importante. Todo esto hablaba de las causas, pero más allá de las causas, vamos a describir este estado de polarización magnética por una cantidad vectorial, que es la magnetización, y la llamamos M, que va a ser momento dipolar magnético por unidad de volumen. Para tener una idea, entre paréntesis vamos a poner dm dB. Y esto es un rol análogo al que teníamos con la polarización, que era momento dipolar por unidad de volumen. Entonces, no vamos a molestarnos en entender por qué la magnetización llegó hasta ahí. Pudo haber sido por paramagnetismo, por diamagnetismo o inclusive por el ferromagnetismo. Nosotros simplemente vamos a tomar el M como está dado, ya está magnetizado de una cierta forma, y con eso podríamos, por ejemplo, calcular el campo que esta magnetización produce. Ahora vamos a hacer una observación que tiene que ver con que uno está acostumbrado a materiales magnéticos famosos, como puede ser el hierro, el níquel o el cobalto. Son los típicos materiales ferromagnéticos asociados con imanes, pero lo cierto es que van a haber otros materiales que son afectados por campos magnéticos. Por supuesto que uno no puede tomar un pedazo de madera o de aluminio con un imán. La razón es que el diamagnetismo y el paramagnetismo son muy débiles. Se necesita un experimento muy delicado y algún imán muy fuerte para poder detectar estos efectos. Si uno hace, como vimos en la parte de paramagnetismo y los torques y fuerzas en dipolos magnéticos, que si tenemos un solenoide y además un pedazo de material paramagnético por arriba, como teníamos acá, un bucle, entonces en este caso la magnetización inducida va a ser hacia arriba y la fuerza hacia abajo. Pero
Si tuviéramos un objeto diamagnético, la magnetización de un objeto diamagnético sería hacia abajo, ya que iba opuesto al campo magnético, y la fuerza sería hacia arriba. En general, cuando tenemos un material en una región de un campo no uniforme, el paramagneto es atraído hacia el campo, mientras que el diamagneto se repele. Pero bueno, en todo caso, las fuerzas son muy débiles. Si tenemos algún experimento típico, por ejemplo, en comparación con el hierro, sería como 1000 o 10.000 veces más grande. Esta es la razón por la cual es razonable calcular un campo dentro de un pedazo de cobre, por ejemplo, de un cable de cobre, sin que nos molestemos por los efectos de magnetización que no van a molestar. La fuerza en estos objetos va a ser, como dijimos, 10.000 o 1000 veces más grande que en los objetos donde nada más tenemos diamagnetismo o paramagnetismo débil, como lo era, por ejemplo, en esos ejemplos que hacíamos antes de cables que suponemos de cobre. Por ejemplo, acá tenemos una lista de materiales y podemos decir que los que tienen número impar de electrones esperamos que sean paramagnéticos. Es el caso, por ejemplo, del aluminio, también del sodio, pero por otro lado, el agua, el carbón, el nitrógeno y la sal esperamos ser diamagnéticos por tener un número par de electrones. Por ejemplo, el agua es H2O, el oxígeno tiene 8 y el hidrógeno 1, 2 cada uno, así que es par. Y después tenemos, por ejemplo, el cobre, que tiene una cantidad impar, tiene 29, pero si lo pensamos porque tiene impar debería ser paramagnético, pero aún así el cobre es un poco diamagnético. Esto tiene que ver con cómo están distribuidos los electrones y qué ocurre con los electrones cuando uno tiene muchos átomos de cobre. Ahí los electrones libres pueden formar lazos en el metal y de ahí, al perder esa imparidad, se vuelve más diamagnético. Pero es el caso especial del cobre.